Primero vamos a partir de la base de lo que dijo Hellinger, que él dice que únicamente podemos amar lo imperfecto, porque dice que desde lo imperfecto nace el impulso hacia lo perfecto, ¿no? Hacia crecer. La pareja es como un vínculo que nos permite crecer. Es alguien a quien nosotras elegimos. Por lo general es que es la mujer la que elige al hombre. Pareciera como que nos elegimos juntos, pero en realidad la mujer tiene más importancia en esto porque la mujer es la que elige. Por eso después la mamá es la que elige las parejas inconscientemente a sus hijas, ¿no? Se llama habilitar. Las mamás hacemos todo, bueno, las mujeres. Es como que tenemos, ¿no? Es que lo femenino es el inconsciente. Entonces, bueno, es la parte más grande de la psique, la parte más grande del campo, es la mujer, es lo femenino. Y bueno, pareciera que no, pero sí, la mujer tiene mucha preponderancia en esto, es la que elige. Y cuando elegimos una pareja, parece que la elegimos porque nosotros individualmente decimos esta, pero en realidad es un movimiento que sucede a nivel inconsciente y somos guiados por este campo, porque estamos inmersos en un campo de memorias, un campo mórfico, que nos lleva a tomar ciertas decisiones que parece ser que fueran nuestras, pero no lo son. Por eso después de esa etapa, como dice Joan Garriga, que tiene muchos libros acerca de la pareja, esa etapa de enamoramiento que pasamos primero, empiezan a venir los conflictos. Como nos conocemos, parece que empezamos a verlo al otro, que vemos cosas que no habíamos visto. Porque justamente, bueno, esta energía, ¿no? Que es el amor, que bueno, que en realidad todos creemos que es un sentimiento el amor, pero en realidad es una actitud interna, es cuando yo realmente veo al otro de forma incondicional, lo amo incondicionalmente, tal y como es. Y podemos decirlo de la boca para afuera, decimos, sí, yo te amo tal y como eres, pero resulta que vamos dándonos cuenta que a nosotros nos cuesta bastante amar a los demás tal y como son. Siempre está esa condición. Sí, pero bueno, te amo, pero tenés que ser así para que yo esté bien con vos. O haceme feliz, o dame lo que yo quiero. Y claro, todo viene porque nosotros, justamente de pequeños, nos criamos, nos educamos con unos padres. Y depende de cómo haya sido ese amor que vimos, o que vivimos, vamos a decir más que vimos, en nuestros padres, es como después vamos a proyectar nuestra pareja, porque es que lo aprendemos con ellos. Y eso nos marca mucho, por eso hay que tener en cuenta qué relación de pareja tuvieron nuestros padres, y ni que hablar nuestros abuelos, bisabuelos y cómo viene todo el asunto de allá atrás. Porque ese es como nuestro molde, ¿no? Como que nos moldeamos así, y claro, va a depender de muchos movimientos que vamos a tener que hacer para poder salir de esos condicionamientos. Es como que Henninger dice, la pareja es un regalo que se nos da, porque la pareja en realidad es la vida. La pareja es la vida porque, claro, como nuestros padres son la vida, cuando nosotros honramos, tomamos a nuestros padres y nos despedimos de ellos, es que realmente podemos ir hacia la pareja. El tema es que como este movimiento previo de honrar, tomar y despedirnos de nuestros padres nos lleva bastante aparente tiempo, ese movimiento hacia la vida, en donde nosotros decimos sí a la vida, estamos mirando hacia la vida y nos hacemos hombres o mujeres, para poder ver al otro como un hombre o como una mujer, parece que lleva un tiempo de aprendizaje en el cual obviamente vamos a pasar por muchas experiencias en donde, bueno, vamos a sentir que, bueno, metimos la pata y decimos, uy, me casé con este, mira, ¿no? O también terminamos en una separación, o lo que sea que se vaya dando en nuestra biografía,
Pero bueno, sin sentirnos culpables, es porque justamente eso era lo que necesitábamos para aprender. ¿Mm? Lo importante es que, ¿qué aprendí con esta pareja? Si yo no pude aprender nada con este anterior, es que al posterior tampoco voy a aprender mucho, porque por eso Hellinger decía es que si no honramos a las parejas anteriores, que no podemos construir un nuevo vínculo, porque es imposible. Vamos a quedarnos mirando al otro. Nosotros cuando hablamos de pareja, ¿no? Se nos viene a la cabeza, a la mente, dos, ¿no? Un hombre y una mujer. Y recalco bien, hombre-mujer, porque ahí es donde empieza todo. En llegar a darnos cuenta que en realidad una pareja está formada por un hombre y una mujer, no por dos niños, ni por uno que busca una mamá o otro que busca un papá, sino una mujer, dice Hellinger, que ve al hombre como hombre y un hombre que ve a la mujer como mujer. Si la relación se forma así, el vínculo se forma así, todo va a ir viento en popa. El tema es que no es muy extraño que se forme así, porque vuelvo a repetir, por este movimiento anterior de que justamente no hemos tomado a nuestros padres, ni los hemos honrado, ni los hemos soltado, menos que menos. Entonces, cuando nos encontramos con el hombre, si aún estamos implicados con alguien, es que vamos a buscar o vamos a ver a otro. Por eso nosotros en la pareja usamos las frases te veo tal como eres o ahora te veo, antes no podía. Porque para llegar a ver a nuestra pareja, o sea, al hombre o el hombre a la mujer, es que primero tenemos que haber soltado todas las implicaciones anteriores, ¿sí? Todo esto que nosotros estamos inmersos, poder haber dicho sí a la vida. Entonces ahí sí, yo puedo decir, te veo. Por eso la pareja, la frase bueno, Henninger le llamaba esas frases mágicas que decía él que eran, en la pareja dice sí, gracias, por favor. ¿Por qué el hombre o el hombre a la mujer primero le dice sí? Porque es como cuando nos vamos a casar. Vieron que en la iglesia o en el registro civil damos el sí. ¿Mm? Sí, te tomo. Nosotros usamos, en constelaciones usamos te tomo. La pareja, la frase, así como tomamos a nuestros padres, acá la mujer toma al hombre, tal como es. Por eso le dice sí. Sí te tomo, tal como eres. Y él le dice a ella, sí te tomo, tal como eres. Sí te tomo como hombre. Y él le dice a ella, te tomo como mujer. Esa es la clave para la relación de pareja sana. Para que una pareja se vea uno a sí mismo y se completen. Porque Hellinger dice, el hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre. Por eso somos dos energías, ¿no? Diferentes. Pero recordemos que al mismo tiempo, el hombre tiene esa energía femenina también y la mujer tiene la energía masculina. O sea, nosotros tenemos las dos. El tema es que cuando nosotros vemos al hombre como hombre, es que esa energía masculina de nosotros se activa. Y en la mujer lo mismo. O sea, el hombre lo mismo, ¿no? Se le activa la energía femenina. Por eso es como que nos completamos. Por eso ese famoso dicho, ¿no? De que buscamos la media naranja, viene de ahí. Porque es que nosotros necesitamos al otro para completarnos y sentirnos plenos. Por eso crecemos. La pareja es un vínculo en el que los dos vamos creciendo, vamos aprendiendo uno de otros, ¿sí? Entonces, el te tomo tal como eres es fundamental. Y del gracias se le dice a la pareja, por eso le digo primero sí, después gracias, es porque todo lo que me das, porque tomo como un regalo, como que me está dando.
algo muy valioso. Se está dando a sí mismo, ¿no? Y ella se da a él, nos damos. Por eso la relación de pareja tiene que ver con el dar y el tomar. Acá en las relaciones de iguales es donde esta ley del equilibrio es donde más se ve, porque estamos continuamente buscando ese equilibrio. Cuando ese equilibrio no funciona, o sea, se rompe, ahí vienen los problemas de pareja. Y el por favor es justamente ¿por qué? Porque te necesito como hombre y él la necesita a ella como mujer, solo como hombre y como mujer. Y esto tiene que quedar súper claro en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos pequeños, vamos a imaginar que esta es la pareja y obviamente ellos tienen unos padres, como todos. Nosotros somos pequeñitos. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a poner unos pequeñitos, ¿no? Chiquititos. Cuando nosotros somos pequeños, vamos a imaginar que esta es ella cuando era pequeña y este es él cuando era pequeño. Estamos con, bueno, necesitamos de nuestros padres, obviamente, para desarrollarnos, crecer, todo esto que va sucediendo en nuestra infancia, hasta un cierto periodo en el cual nosotros, bueno, por eso el soltar a los padres es un proceso que deberíamos estar haciéndolo desde la adolescencia en adelante. Pero pasa que lo empezamos tarde, soltar a los padres. Si nosotros soltamos a nuestros padres, Henninger les llama que al mismo tiempo que soltamos, cambiamos de esfera. ¿Qué quiere decir cambiar de esfera? Es que cuando él es pequeñito, por lo general el varón, ¿sí? Está muy, vamos a decir, enamorado de la mamá. Y la niña es como que se enamora de su papá. Esto en psicología, ya saben que se llama el complejo de Edipo, es un amor, ¿no? Por eso es cuando los niños son pequeños, es como que entran en esa competencia, ¿no? El niño compite con su papá por el amor de la mamá y la niña compite con la mamá por el amor del papá. Es normal porque nuestra psique se está formando y bueno, es un proceso. El asunto es cuando nosotros vamos creciendo y no cambiamos de esfera. Ella sigue estando enamorada de su papá, tiene como 30, 40 años y sigue enamorada del papá. Y él sigue enamorado de su mamá, a nivel inconsciente, obviamente, ¿no? No es que sea una pareja real, es una pareja idílica, inconsciente. Entonces no cambiamos de esfera, seguimos en ese lugar, no pasamos para el otro lado. No hacemos el movimiento que tiene que hacer el hombre, o sea, el niño tiene que pasar a la esfera del papá y la niña tiene que pasar a la esfera de la mamá, o sea, para convertirse en mujer. Y el hombre tiene que pasar a la del hombre, el niño a la del papá para convertirse en hombre. Esto se da en muy pocos casos. Por eso, cuando crecemos, como seguimos siendo ella nena de su papá y él nene de su mamá, cuando salen a la búsqueda de pareja, cuando crecen, ella, en vez de buscar un hombre, busca un papá y él busca una mamá. Entonces, ¿qué sucede? Después van sucediendo, ahora vamos a ir viendo los diferentes movimientos y cosas. No la puedo ver a ella como una mujer y ella no lo puede ver a él como un hombre. Entonces son esas parejas que después se dicen mami, papi, en lugar de llamarse por el nombre, se llaman así, mami, papi, no sé qué.
como que trasladaran la relación de sus padres a su pareja. Y siguen viviendo el mismo vínculo que vivieron cuando eran niños. Por lo general, en los hombres, cuando no pueden desprenderse de mami, que son nenes de mamá, es que ninguna mujer, por eso después se transforman en mujeriegos. Nosotros decimos que hombre infiel, mujeriego. Es que sigue buscando a su mamá. Ninguna mujer le viene bien. O sea, todas son, ninguna alcanza el target de su mami. Y la mujer hace lo mismo. Quiere que el hombre sea como su papá. Y entonces no hay hombre que le venga bien. Todos los hombres le parecen poca cosa, ninguno llega a ser como mi papi. Y buscamos relaciones desde ahí. Y obviamente estas relaciones desde ahí están justamente designadas al fracaso. No pueden prosperar, es imposible, porque es que me casé con mi papá o me casé con mi mamá. No me casé con una mujer. Y esto, aunque parezca medio loco, pero que es lo normal, vamos a llamarle normal en el mundo. Por eso tantas separaciones, ¿no? Tanto que nos cuesta cambiar de esfera. Hoy en día quizás se ven más separaciones porque es como que, bueno, estamos en la modernidad, la era más así, liberada, la gente se atreve. Antes, aunque esto estaba sucediendo, es que, bueno, se seguían aguantando hasta el final, hasta que la muerte nos separaba, pero era una relación de que ella le decía el papi y ella mami, y bueno, y seguían así. Y claro, de aquí van a nacer hijos, ¿no? Obviamente. Y esos hijos también van a ver este reflejo en sus padres y van a seguir repitiendo ese patrón. Porque bueno, antes era como que se tapaba, ahora es como que, y como que quizás ahora intentamos resolverlo, de ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando que cuando me acerco a un hombre siempre siento lo mismo o el hombre se preguntará lo mismo, que cuando me acerco a una mujer es que tengo ese sentimiento. Bueno, ese sentimiento viene de ahí, de que justamente nosotros estamos viendo justamente a nuestro padre o a nuestra madre. Por eso la importancia de tomar a los padres, de soltarlos, de despedirlos. Suena duro la palabra despedir, pero es que en realidad es que hay que despedirse porque es la manera de crecer. Fíjense que en psicología, los psicólogos mismos explican, ¿no? Que nuestros conflictos vienen justamente por eso, porque no logramos despedirnos de nuestros padres, crecer. Seguimos ahí, aferrados a ellos. Y no es porque me vaya a Alaska y mis padres se queden, no sé, en Argentina, es que me despedí. Puedo estar en diferentes países y todavía estar atrapada en ese vínculo enfermo, en donde no puedo soltar a mis padres, porque no quiero crecer. Entonces ahí empieza a haber todos esos movimientos de que reclamo a mis padres, que yo soy así por culpa de mi infancia infeliz que tuve, que mis padres para qué me tuvieron, que esta vida de miércoles, que mi padre era un alcohólico, mi madre una no sé qué, y mi vida es así a causa de eso. Entonces nunca crecemos, seguimos mirando al pasado. Y claro, ¿cómo así voy a formar o construir una relación de pareja sana? Es imposible. Primero por eso tenemos que resolver acá, qué fue lo que pasó. Y no solo resolver con nuestros padres, aunque va a sacar los niños, sino que también tenemos que resolver con los padres del otro. Porque, ¿qué pasa? Ella se une a él, pero cuando se une a él es que se está uniendo a ellos también. Y no solo a ellos, sino a los que están atrás de ellos. Todo un sistema enorme, gigante. Me voy a poner unos cuantos porque después se me acaban los grandes, pero voy a tratar de poner los que tengo. Todos
los anteriores están también en el campo, por mucho que ya no estén físicamente presentes, es que nosotros, recuerden que nosotros trabajamos con los vivos y con los muertos, porque que haya muerto el cuerpo no significa que haya muerto, es que seguimos perteneciendo, seguimos, ese vínculo no se rompe más con el tatarabuelito o el que vino antes de los tatarabuelitos, que creo que se llaman los chosnos, no sé, es que seguimos con esas memorias, con eso que está impreso, eso que se llama mórfico, esa resonancia. Entonces, ¿qué sucede? Si ella no reconoce que él viene de un sistema diferente al sistema de ella y lo honra, y se honran mutuamente, y ella toma y honra a él y a todo su sistema, también va a haber conflictos. Por eso otra manera de resolver los conflictos de pareja es que nosotros le pongamos a los padres, por ejemplo, si está el vino constelar ella, vamos a imaginar, le ponemos a la pareja y le ponemos a sus padres detrás, para que ella se dé cuenta que él tiene padres. Entonces, si él ya tiene padres, ella no es madre de él. Ella es la mujer, no la madre. Ni la hermana, ni la tía, ni la abuela, ni nada. Es la mujer. Por eso es tan importante que nosotros pronunciemos la frase exacta y que ordenemos. Porque a nivel del alma es que las cosas están confundidas. Yo siento, ¿sí?, que necesito en vez de un hombre, un padre. Entonces, claro, es que el padre de él es este y mi padre es este, no él. Y esto es lo que sucede sistémicamente en todos los campos, ¿no? Este cambio de lugares. Nosotros en realidad lo que estamos siempre observando es que nadie está en su lugar. Y nadie que no esté en su lugar tiene fuerza. El asunto es, ¿estoy dispuesta a cambiar de lugar? ¿A honrar a los anteriores para poder ocupar mi lugar? Si tengo problemas de pareja, ¿estoy dispuesta a honrar profundamente todo lo que viene detrás de mi hombre? ¿A todos? ¿Y verlos a todos con benevolencia? Es un movimiento muy profundo. Por eso honrar y agradecer es un gesto tan sanador, cuando se hace, obviamente, sentido, ¿no? No que una cosa que repito como el papagayo y ya está. Tengo que sentirlo, tengo que querer ver que él no es solo, él pertenece a un sistema. Y que cuando nos unimos es que se unen dos sistemas, para que después, si es de este vínculo nacen niños, es que realmente puedan desarrollarse, ¿no?, sanamente, feliz, sin cargar nuestros rollos, o los rollos, bueno, de todos nuestros ancestros. Por eso cuando nosotros crecemos, nos hacemos responsables, podemos honrar, agradecer, nos volvemos humildes y podemos asentir, que no es lo mismo que aceptar. Bien, entonces, cuando ellos se conocen y obviamente ya vimos todos estos aspectos que son de salir de la etapa esta del niño, de la niña, del amor de mamá y de papá, de honrar a todo el sistema anterior, y bueno, logramos vernos como hombre y mujer,
vamos a imaginar un supuesto, para que la relación siga funcionando, tiene que estar siempre funcionando esta dinámica entre el dar y el tomar. Dar y tomar, dar y tomar. Si ella da, y él solo toma, 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 va a haber una ruptura. Porque el que da, lo hace para no sentir culpa. A los que les gusta dar y dar y dar y no les gusta tomar o recibir, vieron que hay personas que dicen, ay no, a mí eso de que me estén dando no me gusta, porque no pueden tomar. Va a pasar que, claro, es como si él fuera una plantita y yo le echo agua, la voy a ahogar. No puedo dar, y que él no me dé nada a cambio. Si ella da algo bueno a él le tiene que dar un poquito más, no es que tiene que ser un montón, un poquito más. Y no se refiere al dinero, ¿eh? Se refiere a todo, se refiere no sé, al afecto, bueno, al tiempo, a todo lo que yo le doy a él. Él me tiene que dar un poquito más. Y viceversa. Si él le da a ella le tiene que dar un poquito más para que el equilibrio se mantenga. Si no, el equilibrio se rompe. Viene un desequilibrio y ahí vienen los conflictos. ¿Por qué? Porque Hellinger decía, lo que causa que entre una pareja no pueda haber reconciliación es que ella sienta o él sienta que le debe algo a ella o ella sienta que él le debe algo, que se deben algo, que se deben algo. Por eso cuando nosotros vemos esta configuración en el campo, en donde vemos que están enfrentados los vincores, justamente es una mirada de que vos me debes algo. Por eso genera un resentimiento hacia el otro. Fuiste injusto conmigo, ¿sí? Y eso genera también un sentimiento después de querer vengarse. Viene la venganza. Y ahí, peor, se hace el rollo. Por eso Hellinger decía que si él le hace un daño a ella le tiene que hacer un poquito menos. Es complicado porque a veces no se sabe qué sería el daño un poquito menor, pero algo que también a él le duela, menos, no que ella con una furia vengativa ahora le quiera arruinar la vida a él y decirle ahora me la vas a pagar, que es lo que pasa en las parejas, no, un poquito menos. Y así tiene que estar siempre fluyendo esta dinámica de dar y tomar en la pareja, para que no aparezca el conflicto. Si no es que siempre va a aparecer un conflicto, porque vamos a sentir que nos debemos. Vos, todo lo que yo hice por vos, y mirá ahora cómo me tratás, desagradecido, o él le dice a ella que es una desagradecida y no sé qué. Todo esto, de quién es el que parece ser que, ¿no? Que se genera como una competencia, pareciera, es lo más común en las parejas. Cuando yo le puedo dar a él, ¿sí? Y él me da otro poquito más, es que estamos como reviviendo el verdadero amor de nuestros padres, el amor sano, ese amor equilibrado, en donde yo te veo como mi mujer y ella lo ve a él como su hombre. Entonces, no nos ponemos en actitud ni ser dependientes del otro, ni ser exigentes con el otro. Podemos soltar todas esas cosas. El que solo quiere tomar y tomar y tomar y tomar, ¿sí? Porque también está el otro movimiento, en donde vamos a suponer, ella quiere que él le dé, y ella toma, toma y toma y toma y toma y toma. ¿Mm? Va a terminar siendo dependiente. Y el que da y da y da y da, lo hace para no sentirse culpable y se termina
transformando en exigente. El movimiento de dar y tomar, que en nuestra vida es continuo, porque continuamente estamos dando y tomando, es el que nos mantiene en equilibrio a todos los seres humanos, y las relaciones funcionan bárbaras. El tema es que es lo que no sucede, justamente. El que solamente exige, ¿m? Diciendo, es que vos me tenés que dar, me tenés que dar, ¿m? Se pone en una actitud como un niñito ante sus padres y no quiere crecer. Por eso acá volvemos otra vez al tema cuando el hombre busca una mamá, la mujer busca un papá. Mantienen una relación así, ¿m? Como que le piden al marido que le dé cosas, el marido no le puede dar, se siente culpable porque no siente que ella no es feliz si él no le da, y entramos en el rollo este de que te doy, que te di, que me diste, que me falta, que no es suficiente. Es como que ninguno de los dos movimientos en un solo polo es bueno. O sea, ni es bueno que yo dé, ni tampoco es bueno que yo me ponga en actitud que tomo, 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 tomo y no doy nada. Tengo que estar siempre en los dos movimientos. Y en la pareja es fundamental. Es la relación donde más eso tiene que funcionar. Bien. El asunto sucede, por ejemplo, dice Hellinger, cuando, eh, bueno, porque en la vida, bueno, van sucediendo diferentes cosas. Supongamos que ellos se casaron y los dos eran dos personas sanas y bueno, todo estaba bien, qué sé yo. Pero él de repente sufre un accidente, queda inválido. Y entonces ahora ella es la que más va a tener que dar. Si esto en la relación, él demuestra gratitud hacia ella, a pesar de que no le pueda dar nada más que agradecerle, la relación puede seguir funcionando. El asunto es cuando no sucede así. Él se siente como en deuda con ella porque no puede agradecerle, siente que ella está dando, dando y él no le está dando nada a cambio y no puede. Hellinger decía que mejor separarse y no estar en una relación así. Es como el asunto de los hijos. Si, por ejemplo, están juntos y él quiere tener hijos, pero ella no puede dárselos, Hellinger decía que es mejor que se separen y él vaya con una mujer que sí le pueda dar hijos. Porque si no es como que esto genera una cosa como que vos no me podés dar lo que yo quiero. Bueno, suena duro, pero es que en realidad es así. Y ella lo mismo. Si fuera él el que no puede darle hijos a ella y ella quiere tener, bueno, ella va a tener que buscar un hombre que le dé hijos. Ahora, si ninguno o sea, de los dos pueden tener hijos y están bien con eso y llegan a un acuerdo que está bien, la pareja puede funcionar perfectamente. Ah, bien. ¿Qué es otra cosa que nosotros vamos a preguntar como terapeutas cuando constelemos la pareja? Hellinger dice que para que una pareja sea pareja o se transforme en pareja, tiene que haber intimidad, o sea, tiene que haber sexo. Si no hay relación sexual, no hay pareja. Y esto tiene que quedar bien claro, por eso ustedes le van a tener que preguntar al cliente, si no lo expresa, ¿no? Pero, ¿hay relación íntima entre ustedes? ¿O hubo? Porque si no hubo, es que no es una pareja. Porque por ahí quizá ella tuvo parejas anteriores, pero no hubo relación íntima, entonces no se cuenta, no se contabiliza como un hombre que fue pareja mía. Un amigo obvio, no sé, pero no, no hubo un vínculo ahí. Solo se forma el vínculo a través del sexo, porque el sexo es la energía de la vida. ¿Sí? El sexo y la vida es lo mismo. ¿Por qué? Porque a través de ese acto
es que se puede dar vida. Bueno, si no queremos dar vida, nos cuidaremos para no quedar embarazados, pero es que es la única manera. El vínculo se hace fuerte a través de la relación íntima. Por eso es de suma importancia que eso también esté estabilizado entre ambos, ¿no? Porque fíjense en que también es un gesto de dar y tomar eh, lo sexual. ¿Bien? Eh, bien, entonces la pareja se realiza a través del sexo. O sea, se llega, se confirma la pareja, pero si hay sexualidad. Porque es como el impulso de la vida. La vida es continua creación, creación y destrucción también, ¿no? Pero continuamente ese movimiento está sucediendo. Si no hay intimidad, entonces ya va a haber problemas. ¿Y por qué hay problemas de intimidad en la pareja? Hay problemas de intimidad en la pareja porque ellos están así, con sus padres. No logran soltar a sus padres. Son niños. Y entre niños no puede haber sexo. Por eso la importancia, vuelvo otra vez a insistir, en tomar y soltar a los padres. Para mantener una relación sana, una intimidad, bueno, no sé, cómo llamarle, normal. Porque así yo necesito a un hombre, no a un padre. Porque si yo me acuesto con mi papá, es que es incestuoso. Y él se acuesta con la mamá. Cada vez que la ve a ella, ve a la mamá. Y es literal así, ¿eh? Yo sé que a ustedes le va a horrorizar, así lo que dice esta chica. Bueno, pero es que es así. Entonces, pues digo, mi pareja no me atrae. Y claro, si cada vez que yo la veo a mi pareja, es que estoy viendo a mi madre. Y ella, cada vez que ve a su pareja, ve a su padre. Vamos a sacar eso. Esto se llama proyección. Esto es lo que nosotros vemos, bueno, y con lo que trabajamos en constelaciones. Es que ella dice que lo ve a él, pero es que no lo está viendo él, es que lo está viendo este. Y es lo mismo. Entonces no se ven. Por eso cuando resolvemos los conflictos con nuestros padres y nuestros ancestros, es que al fin nos vemos. O te veo o no te veo. Si estoy viendo a otro, no te veo. Y no es que el padre, porque puede haber muerto el padre, esté físicamente atrás del hombre, no, no. Es que desde mi inconsciente yo no estoy viéndolo a él, estoy viendo a mi padre. Entonces le hablo a él y todo lo que no resolví con mi padre se lo achaco a él y él hace lo mismo con ella. Todo lo que no resolvió con su madre hace lo mismo. O a veces también puede ser con la madre, perdón, ella con su madre. No resolvió el conflicto con su madre, entonces le habla a él, pero le está hablando a la madre. Y él hace lo mismo. Está enojado con el papá, entonces se enoja con ella. Y ella dice, pero es que yo no le hice nada. Claro, es que no te ve. Nosotros creemos que ver es una cuestión de los ojos físicos y que nos vemos los cuerpos. Sí, eso vemos cuerpo a rolete todo el día. En casa también vemos los cuerpos. Pero nosotros estamos trabajando a nivel del campo, a nivel de la energía, a nivel de lo sistémico, ¿no? Y a nivel de lo álmico, de lo fenomenológico, podríamos decir. Es un fenómeno que sucede a pesar de que yo con mis ojos físicos no lo vea.
Por eso la gente le llama tanto la atención y claro, que todavía no tiene una formación y no ha hecho un trabajo interno y todavía está en un nivel niño, se cree que constelar es una cosa guay. Oh, chihuahua. No, no es ningún chihuahua. Es que es fenomenológico. Aprovechar la constelación para ver todos los rollos que hay en tu campo. No para decir, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué cosa! ¡Oh, la canalización! Porque si nos quedamos ahí, es que no vamos para ningún lado. Por eso Hellinger decía que esto requiere seriedad, no infantilismo. Por eso Hellinger, a los terapeutas que iban a formarse con él, no quedaba nadie. Chao, usted fuera, estado niño. Chao, váyase. Chao. Ah, creen pajaritos, váyase. Porque es verdad. Es que solo crezco cuando crezco, cuando me hago adulto. Es decir, cuando suelto a mis padres. Si no, es que los sigo viendo todo el tiempo en mi vida. Por eso la importancia de tomarlos. Por eso yo los pongo en el campo. Yo no sé otros consteladores cómo harán, pero por lo que yo he observado es que los padres, si no están ahí en el campo, es que la mayoría no resolvió los rollos con los padres. Por eso yo se los pongo, para que vean que todavía sigue implicado con la abuelita, con la mamá, con todas las mujeres de su sistema, que sigue llevando el dolor de otros, que no está viendo nada, que está en un amor ciego. Porque cuando digo sí a la vida y voy hacia la vida, es que veo, es que me hago grande, es que me hago adulta. Dejo de estar ahí con el amor ciego de los niños. Es que mi mami, mi papi, porque ellos eran así y que no sé. Hay que dejar eso atrás. Los honro. Tomo las monedas que me dieron, lo que pudieron darme. Del resto me encargo yo. Ahí puedo construir una pareja. Si no, estamos metidos en las relaciones de pareja que bueno, ya sabemos cómo son. Y otra cosa también que sucede, por eso anteriormente les marqué esto del sistema. Atrás del hombre hay un sistema. Acá, bueno, tengo los padres nomás, pero es que hay muchos. Un triángulo enorme allá que se extiende. Entonces, si vamos a las relaciones más cercanas que son, para ella, estos son los suegros, y para él, los suegros son estos. ¿Qué sucede? Es que si no hubo esta toma y honra previa, es que entonces ella no siente que es de él ahora, y él no siente que es de ella, que se tienen ahora ellos, unos al otro. Siguen sintiendo que le pertenecen a la mamá y al papá. No, es que no, porque yo ahora formé un nuevo sistema, me uní a este hombre, formé un nuevo sistema. Voy a seguir perteneciendo siempre a los mismos, y no voy a dejar nunca de ser hija de mis padres. Pero es que ahora soy la mujer de mi hombre. No puedo ser dos cosas a la vez. No puedo cumplir dos roles a la vez. Ah, no, yo quiero estar con él, pero yo sigo cuidando de papi y mami. Porque papi y mami están mal. Y entonces ahí vienen los problemas. Entonces, él le tiene que decir a a su madre y a su padre, ahora mi pareja es más importante para mí que ustedes. Y a los suegros le va a decir, ella ahora es mi mujer y los respeto a ustedes a través de ella, porque al amarla a ella, es que ya los estoy respetando a ellos. Y cuando ese respeto se siente y se vive, entonces se rompen esos vínculos enfermizos, esas relaciones enfermizas, en donde la suegra se mete en la relación, el otro, no sé qué sé yo, y opinan.
es que el lugar es fundamental. Si ellos ahora se casan, voy a mostrar gráficamente para que lo veamos en el lugar. Ella ahora está ocupando este lugar, sí, sigue siendo hija de ellos, pero ahora es esposa de él. Y de ese vínculo, de ese nuevo matrimonio, llamémosle, si es que se casan o no, bueno, nacen hijos y se forma el sistema de los hijos. Acá tenemos hermanos. Estos dos pasan a ser entre ellos hermanos, a la vez son hijos de sus padres. ¿Y qué sucede? Vuelve a aparecer otro conflicto de pareja. Ellos se olvidan de que fueron pareja y ahora dicen, ay, somos papis. Y ponen toda la energía en sus hijos. Y entonces empieza a haber conflicto acá. Primero la pareja, después los hijos. Eso es fundamental. Va a venir montones de mamás a constelar o papás. Ay, es que no sé qué, mis hijos, yo me preocupo por mis hijos. ¿Qué tal tu pareja? ¿Cómo fue la relación de pareja? ¿La relación con tus padres? Vamos a empezar a mirar para atrás. Primero la pareja, después los hijos. Por eso la mujer que no respeta a su marido y le permite a sus hijos ir hacia su papá, va a tener conflicto con los hijos, porque se rompe este orden. Recuerden que nosotros trabajamos con 3 órdenes.